Bueno, continuamos entonces con Pablo Ariel Yaragroski. Lo dije más. Bueno, Pablo quería que diga su apellido porque era complicado, pero... Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es docente, investigador en la Universidad de Quilmes en la licenciatura de Educación, profesor de Educación Física, se dedica a la investigación en la historia de la educación y de la educación física con una perspectiva de género. Gracias y bienvenido, Pablo. Bueno, buenos días. Después hago algunas piruetas, hacemos un poco de clase. Buenos días a todas, a todos, a todos. Para mí es un gusto y un placer poder estar en este espacio. Quisiera en primer lugar agradecer a Vicky, a Celeste y en nombre de ellas dos, a todo el equipo que está planeando este espacio. Me parece fundamental, más en estos tiempos, poder discutir, debatir y de alguna manera intentar modificar una realidad que sin dudas es absolutamente injusta, desigual y que genera muchísimo dolor, como lo ha comentado la compañera. Mi intervención está vinculada a una serie de principios que simplemente organizan la discusión. Creo que en el campo de las ciencias sociales las verdades absolutas no existen. Entiendo que los saberes siempre son perspectivos, contingentes, históricamente situados, ideológicamente interesados y en ese sentido los principios que voy a plantear son puntos de partida para organizar discusiones que creo que están absolutamente abiertas a poder dialogar, inclusive desde otras perspectivas. Yo voy a plantear básicamente tres principios que provienen de una serie de campos de estudio y voy a tratar de vincular esos principios con el campo pedagógico y con el campo de la historia de la educación en particular, ¿no? Los principios que voy a trabajar provienen básicamente de la teoría social del cuerpo, del campo de los estudios de género y de los men's studies, ¿no? De los estudios de masculinidades. Creo que son puntos de partida, insisto, que nos pueden permitir dialogar con nuestras experiencias, con nuestras prácticas y de alguna manera tratar de cuestionar aquellas convenciones que han sido cristalizadas y naturalizadas, especialmente en el campo de la pedagogía y en el campo de los procesos de escolarización moderna. El primer punto de partida lo tomo básicamente de la teoría social del cuerpo, ¿no? Es un campo de enorme producción que tiene, digamos, como hitos centrales, especialmente en los años 30, un poquito antes, con Simmel, con Elías, y por supuesto en los años 60 estalla especialmente en el campo de la historia, de la filosofía, también de la antropología. El campo de la teoría social del cuerpo en el siglo XX lo que retoma es una serie de principios, y yo voy a tomar uno en particular. Uno de los principios básicos de la teoría social del cuerpo, tomando a, por ejemplo, Brian Turner, es que históricamente los cuerpos han sido objetos y blancos de poder. Este principio, que por supuesto es un principio que nos permite repensar el ámbito pedagógico y el ámbito educativo, de alguna manera ubica al cuerpo y en verdad a los cuerpos como producciones culturales, sociales e históricamente situadas. De alguna manera, aceptar que los cuerpos históricamente han sido objetos y blancos de poder implica de alguna manera rechazar aquella tradición bastante aceptada, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, de que el cuerpo es
un hecho natural o un hecho físico. Para la teoría social del cuerpo, por ejemplo, dentro de la teoría social del cuerpo no es lo mismo Foucault que Le Breton, que Brian Turner o que Elias, pero sí hay un punto de partida similar en la mayoría de estos autores y autoras. Y es básicamente que el cuerpo es imposible, o los cuerpos en general, son imposibles de ser escindidos de la cultura o de las culturas, del lenguaje o de los lenguajes y sobre todo de los discursos. Es decir, la posibilidad de pensar el cuerpo como un hecho deja o está desplazado de este principio para pensarlo como una relación. El cuerpo es, de alguna manera, una producción que se hace, se deshace y se rehace permanentemente. Los imaginarios, las representaciones van moldeando eso que se va configurando permanentemente como un orden corporal determinado en un momento determinado. Seguimos la idea de Boltanski en este punto. Cada orden social produce un orden corporal determinado y, por supuesto, produce un orden corporal generalizado y sexualizado. Cada modo de producción y forma de organización social presenta patrones corporales dominantes. Por supuesto, cuando hablamos de patrones corporales o órdenes corporales dominantes o cuasi hegemónicos, para decirlo en términos más específicos, estamos señalando que esos órdenes corporales generalizados, sexualizados, enclasados, racializados, etc., todas las dimensiones que podamos ir incorporando, siempre hay una dimensión incluida en el campo social, son productos de un orden social que en diálogo genera, por supuesto, resistencias y fugas de sentido. Es decir, hay órdenes corporales dominantes en el mundo social, en la modernidad, pero también hay órdenes que intentan subvertir esos órdenes hegemónicos, intentan resistir, que generan torsiones de sentido. Cuando hablamos de órdenes corporales dominantes en la modernidad, estamos hablando fundamentalmente de todo el conjunto de las dimensiones que hacen al mundo social. De alguna manera, un orden corporal incluye la cultura somática, incluye las formas de pararse, de sentarse, de mirar, de comer, de desear, de educar, de regular las flatulencias en ciertos espacios, de vestirse, de desvestirse. No hay nada natural en un movimiento, en un gesto, en una actitud, sino que esos son procesos que están vinculados, como diría en un texto clásico McLaren, forman parte de un aprendizaje somático. Las formas en que nos sentamos son formas que aprendemos de muchos espacios sociales. Por supuesto, dos agencias de socialización centrales son la familia y las instituciones educativas modernas, pero no son las únicas. Los medios de comunicación, los clubes, los sindicatos, la calle. Hay una enorme cantidad de actores sociales que de alguna manera juegan un juego semántico sobre cuáles son las formas deseables, correctas y posibles de sentarse, de pararse, de configurar un orden corporal somático que al mismo tiempo puede desaprenderse. Creo que ese es en parte uno de los desafíos que voy a plantear en este espacio. La posibilidad de desaprender formas opresivas vinculadas con, entre comillas, el aprendizaje somático que hemos padecido, cargado de violencia simbólica, no solamente de género, sino también de clase, étnica, etc., en diferentes espacios sociales. Por supuesto, la escuela es uno de ellos. Al mismo tiempo, voy a sostener que, insisto, retomando el concepto de hegemonía, que las posibilidades de torsiones de sentido, de cambio y de disrupción son posibles. Toda forma de dominación, por más instalada e encriptada que esté, como dice Foucault, puede generar
algún intersticio de resistencia, una torsión de sentido. En ese juego me ubico, en ese juego de fisuras, de pequeñas resistencias, es que propongo el viaje de estos principios. La teoría social del cuerpo entonces nos alerta, nos invita a pensar y a sentir que las formas que adoptamos corporalmente de ser, sentir y actuar son una posibilidad entre otras opciones posibles. Y que muchas veces las posibilidades dominantes están atravesadas de estigmas, de estereotipos y de formas violentas. Ese orden social generalizado y sexualizado aparece en el contexto del discurso pedagógico moderno quizás como una de las obsesiones centrales en la historia de la pedagogía. Cuando uno recorre la historia de la pedagogía en clave de la historia corporal, cuando hablo de la historia corporal me refiero a los textos clásicos de Elías, o a los textos vinculados con la historia de la sexualidad de Foucault o de Wicks, o a la historia de la mierda de Dominique Laporte, o a la historia del culo, o a la historia del ano, o a la historia de los senos, o a la historia de la vestimenta. Si hay algo que nos muestran estas historias es que el cuerpo, los cuerpos en plural, además de ser diversos, son significantes vacíos. En consecuencia, pueden ser de muchas maneras posibles. Hay muchas formas en las culturas, hablando en términos diacrónicos y sincrónicos, de besarse. Conocemos algunas como dominantes en algunas culturas, como las nuestras. La forma de besarse tradicional es a partir de la boca, lengua a lengua, pero hay otras culturas donde es a partir de la nariz, hay otras a partir del dedo gordo del pie, hay otras que trabajan con otras zonas y que erotizan otras zonas, a diferencia de, entre comillas, las supuestas culturas occidentales, cristianas, que consideramos como las únicas posibles y las únicas correctas o deseables. Pensar en que los cuerpos históricamente han sido objetos y blancos de poder significa afirmar, como señala Michel Foucault, que no hay nada más físico, más corporal que el ejercicio del poder. Es imposible desandar una visión corporal crítica sin retomar las relaciones de poder y las relaciones de dominación. No hacemos una distinción entre las relaciones de poder y las relaciones de dominación. Todo el mundo social está atravesado por relaciones de poder. Las relaciones de poder son entendidas como relaciones que se ejercen, que son asimétricas pero no desiguales, que se basan en ciertos saberes, que producen más que reprimen, en este caso cuerpos, sexualidades, formas de sentir. Cuando esas relaciones se cristalizan, cuando esas relaciones se vuelven irreversibles, estamos frente a estados de dominación. En el ámbito pedagógico, en el ámbito educativo, encontramos microescenarios que atraviesan, que configuran órdenes corporales vinculados con relaciones de poder, es decir, vinculados con, entre comillas, formas de agenciamiento y vinculados con formas de dominación o de control sobre los cuerpos, ¿no? Una de las formas tradicionales de identificar, aunque en forma un tanto, en mi opinión, lineal y mecánica, es a partir de las disciplinas en términos Foucaultianos. Parecería ser que las sociedades modernas, y la escuela es una de ellas, que está con los hospicios, los hospitales, las fábricas, los manicomios, están atravesadas por formas de disciplinamiento sobre el cuerpo, ¿no? Recuerden que la categoría de disciplina Foucault la utiliza para dar cuenta de las sociedades disciplinarias modernas en su segunda etapa, ¿no? La tercera va a tener una amplitud y un viraje en relación a la sociedad disciplinaria y va a incorporar otras categorías como la biopolítica. En cualquier caso, tanto las disciplinas como la biopolítica aparecen regulando y controlando los cuerpos. Dicho de otra manera, es imposible pensar un espacio social sin tratar de identificar cómo se gestionan, cómo se administran, cómo se regulan y cómo se controlan los cuerpos, en relación a un montón de dimensiones. La cultura somática puede ser una de ellas, pero por supuesto aparecen las reglas de etiqueta como aspectos centrales. La vestimenta es un insumo que ya lo ha trabajado sobre todo la sociología de la vestimenta
generiza y sexualiza y ubica los cuerpos en un lugar determinado, los clasifica y los encorseta. Para el caso de la educación, por supuesto, los trabajos de Inés Dussel sobre historia de Guanajuato son absolutamente pertinentes al respecto. Decía las reglas de etiqueta, la proxemia. Pensamos que los cuerpos están distribuidos en el espacio en forma natural. No hay nada natural en la distribución espacial de los cuerpos. El concepto de intimidad, el concepto de roce, el concepto de ubicación de los cuerpos es un aprendizaje que está muy vinculado con lo que Ahmed denominaría una política de las emociones. Aparecen inscripciones naturalizadas sobre la vergüenza. La vergüenza es el efecto de prácticas, saberes y discursos que nos hacen menos libres de lo que podemos ser. La vergüenza, el recato y el decoro en el movimiento son y han sido formas de construir cuerpos en el espacio y en el sentir que sin duda el patriarcado ha naturalizado como hechos absolutamente estables y esenciales. Como ha dicho una gran filósofa, no existe el eterno femenino, no existe el eterno masculino, no existe el eterno trans o intersexual. Todo sistema de dominación es un eficaz fabricante de esencias. Este concepto para mí es muy poderoso porque básicamente nos invita a reflexionar en cómo y por qué, en este caso el discurso pedagógico moderno, instala esencias vinculadas con los órdenes corporales dominantes y nos impide transitar otras formas de pensar los cuerpos, de sentirlos y de construir relaciones más, entre comillas, hospitalarias, diría Derrida, en espacios y tiempos específicos. Aceptar que los cuerpos históricamente han sido objetos y blancos de poder nos invita a transitar la pedagogía desde otra perspectiva, diferente a la tradicional. Si uno recupera los grandes pedagogos falocráticos de principios de la modernidad, me refiero fundamentalmente a Comenius o a Rousseau, también a La Salle, también a Pestalozzi, a Bachelor, etc. La lista es interminable. El objetivo central de las producciones de estos referentes de la pedagogía moderna, de la didáctica magna, de Pampedia, de Emilio o de la educación, con los más leídos, es sin duda atacar al cuerpo, fabricarlo, de alguna manera al mismo tiempo que nominarlo, fabricarlo y esconder en esa regulación la propia violencia que se instala, delineando esas posibilidades corporales sobre cómo moverse, cómo respirar, cómo actuar, cómo sentir, cómo vestirse y, por supuesto, retomando siempre la vieja pregunta del análisis del discurso, ¿no? No nos interesa, desde mi perspectiva, que es absolutamente contingente e interesada, no nos interesa tanto indagar en la cartografía de la disputa de los órdenes corporales, llamados sexualizados, qué es lo que se configura, qué es lo que se fabrica, cuál es el contorno de esa fabricación corporal, emocional, situada, sino qué se excluye, qué se omite y qué se silencia. ¿Qué órdenes corporales se silencian a la hora de ubicar los cuerpos en una silla en relación con otras sillas? ¿Qué órdenes corporales, cómo el mobiliario construye una ortopedia corporal que niega ciertos contactos corporales? Cómo estos grandes pedagogos de la modernidad instalan un conjunto de dispositivos que van, digamos, de alguna manera gestionando cuerpos en el espacio y en el tiempo, con ciertas reglas de etiqueta, instalando ciertas regulaciones sobre la dietética, sobre, entre comillas, el buen vivir, sobre el buen sentir. Pero claro, ¿quién define qué es el buen vivir o el buen sentir? ¿Cuáles son los criterios? Sin duda, si uno repasa el Emilio de la educación, un texto clásico posiblemente más leído en la historia de la pedagogía moderna, lo que encuentra es básicamente la construcción ficcional de ideales burgueses. Emilio y Sofía son ficciones del discurso.
de alguna manera en Emilio Sofía condensan, representan lo que en el largo siglo XIX, diría Hausmann, se instala a la hora de pensar cuerpos generizados y sexualizados. En Emilio y Sofía son ficciones del discurso, pero que sin duda se materializan también en el ámbito pedagógico y en el ámbito escolar. Hay un conjunto de dispositivos que configuran el discurso pedagógico moderno. Para hablar de pedagogía debemos recurrir a los elementos que la configuran como tal. Es imposible pensar la pedagogía de Comenius para acá sin atender un conjunto de dispositivos, que son transdiscursivos pero que no tienen el mismo sentido. Ningún gran pedagogo o pedagoga de la modernidad ha dejado de lado la producción sobre el currículum. Entiéndase el currículum como se entienda, ¿no? Sabemos que el concepto currículum es del siglo XX, ¿sí? El campo del currículum. Pero siempre, desde Comenius para acá, por pensar en un punto de partida, todos han, de alguna manera, problematizado qué es lo que se puede enseñar, qué es lo posible de ser enseñado, qué contenido, digamos, hay que saber qué ratio, diría Hamilton en relación a la historia del currículum, qué ratio y qué orden deben disponerse en los protocurrículums de los inicios de la modernidad, ¿no? El currículum no solamente pone en circulación cierto sentido sobre, entre comillas, la nacionalidad, o sobre la patria, o sobre cualquier dimensión que queramos indagar en el mundo social, sino sobre qué significa una buena y sana sexualidad, un orden corporal determinado, un régimen emocional específico. El currículum sin duda condensa complejas relaciones de poder que definen en un tiempo, excluyen órdenes corporales y sexuales específicos. No solamente el currículum, el lugar del docente ha estado absolutamente feminizado y por supuesto masculinizado. No son procesos, entre comillas, locales. Cuando me refiero a procesos locales me refiero a regionales, de Argentina o de algunos lugares de Argentina o de algunas ciudades, sino que son transnacionales como lo ha trabajado el grupo Schroeder y de Benamot, ¿no? En relación a la historia del currículum. La historia del currículum en el siglo XIX tiene más aspectos en común que disidencias. Son los tonos locales, sí, los que se ponen en juego en cada una de las regiones de los países. Pero el dispositivo curricular ya a fin del siglo XIX en muchos de los países occidentales, por ejemplo, presenta entre 12 y 14 disciplinas educativas. El lugar del docente en el currículum, en el discurso pedagógico, también es un efecto central. Y está absolutamente generalizado, sexualizado y ubica el cuerpo en un lugar determinado. Es decir, así como es imposible pensar la pedagogía moderna sin el currículum, entiéndase el currículum como se entienda, acercándonos más quizás a las posiciones de Alba y otras autoras, uno podría decir que el currículum es básicamente un campo de disputa en el que diferentes actores sociales intentan imponer y o consensuar ciertos sentidos y significados sobre lo que es posible transmitir y lo que es no posible transmitir, lo que queda fuera, ¿no? En el caso de currículum justo, currículum, sobre todo currículum. Claro, ¿qué sería lo negado en relación a la sexualidad? Bueno, hay un montón de dimensiones que han sido históricamente negadas y que siguen siendo negadas. Un montón de regímenes emocionales, un montón de aspectos vinculados con otra forma de pensar las masculinidades, las feminidades y otras identidades posibles. No solamente el currículum y el lugar docente son dispositivos centrales de la pedagogía moderna, sino también, sin duda, las utopías. Todos los grandes pedagogos y pedagogas de la modernidad instalan utopías generalizadas y sexualizadas. Estas utopías, por supuesto, se materializan en los sistemas educativos modernos, en el largo siglo XIX, de la mano de la consolidación de los estados nacionales. Esto es muy importante porque pensar o escindir los guiones de género normativos y con efectos normalizantes en la modernidad, si que tal cosa existe, por lo menos como patrones generales creo que sí, es imposible escindirnos de los procesos de estatalización, ¿no? Por procesos de opinión. Y, sin duda, los sistemas educativos modernos, las formas de escolarización, que son las que triunfan en la modernidad en muchos países de Occidente, incluido la Argentina, aparecen, sin duda, instalando una determinada forma de pensar la diferencia corporal y sexual. No aceptamos
desde la perspectiva que planteamos en la reflexión, a la diferencia corporal y sexual como un hecho, sino más bien como una relación. Pensamos que hay diferentes formas de construir la diferencia corporal y sexual, y sobre todo si uno hace un análisis de la historia del discurso biomédico. Yo me dediqué muchos años a trabajar el discurso biomédico, a ir a la biblioteca de medicina de Buenos Aires, durante muchos años. Lo que uno encuentra es básicamente cómo el discurso biomédico, en particular desde, yo diría, 5 registros en los últimos 150 años, han instalado una lectura posible sobre la diferencia corporal y sexual. Una lectura posible. Me refiero a la anatomía descriptiva, comparada y topológica, son saberes que forman la medicina moderna. La forma de mirar el cuerpo, inclusive de la anatomía, tiene, como diría Lacan, en su propia constitución de esa lectura, metáforas y metonimias sobre cómo pensar la diferencia corporal y sexual, donde, por ejemplo, la jerarquía, lo dimórfico y lo binario son tonos tradicionales a la hora de ver el cuerpo, como un cuerpo, además, masculino, blanco y con ciertas funciones. Inclusive cuando se está describiendo en los famosos texturas, los libros más famosos de la anatomía, el húmero o los sistemas populares u orgánicos. No tengo tiempo de trabajar esto en particular, solo señalar que toda descripción es una interpretación sobre el cuerpo. Eso no significa, por otra parte, que se puede decir cualquier cosa del cuerpo. Significa aceptar que el cuerpo es un significante vacío y que esa descripción siempre tiene un grado de ponderación. Y en esa ponderación, la descripción de los textos de medicina sobre la anatomía topográfica, sobre la anatomía patológica, construyen desvíos que exceden, entre comillas, a la evidencia empírica. Lo mismo pasa con el campo de la fisiología, o sea, no del cuerpo externo o morfológico, sino de la fisiología. Los sistemas que componen el campo de la fisiología, la gran princesa del siglo XIX, son sistemas saturados de una imaginería generalizada y sexualizada, construyen un orden corporal específico y han sido enseñados en el ámbito educativo desde el discurso pedagógico moderno hegemónico. Cuando hablo de sistema, me refiero al sistema respiratorio. Lean los trabajos de Diego Arbus sobre historia de la tuberculosis para ver las metáforas sobre, por ejemplo, las enfermedades. De Susan Sontag para acá sabemos que las enfermedades no son son relaciones que están absolutamente atravesadas por cuestiones de género, por supuesto de clase social, y están racializadas y etnizadas. Pienso, por ejemplo, en una de las metáforas que planteó Susan Sontag, como es la metáfora del SIDA, para ubicar a ciertos colectivos sexuales y minorizarlos, o subalternizarlos, o ubicarlos en un no lugar en términos de agenciamiento político. Pero yo diría que la mayoría me he dedicado mucho tiempo a la historia de la medicalización, la mayoría de las enfermedades que están saturadas de una imaginería generalizada. Piensen en otro sistema, el sistema nervioso, que también es una de las grandes princesas para avalar formas de exclusión de los colectivos femeninos en la famosa epidemia de fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Me refiero básicamente a la histeria. Todos saben, todas saben que la histeria es una forma de control desde el discurso biomédico heteronormativo y patriarcal sobre aquellas mujeres que osaron cuestionar el orden patriarcal, que básicamente reivindicaban incorporarse a las universidades, que digamos, cuestionaban desde los movimientos diversos, movimientos feministas decimonónicos, el tema del sufragio, que cuestionaban la imposibilidad de acceder al espacio público, que cuestionaban la imposibilidad de acceder a los espacios educativos, a los espacios laborales, en nombre del discurso biomédico y apoyado del discurso jurídico, porque había puniciones. Las mujeres eran ubicadas en el relato patriarcal, biomédico, del discurso científico, como locas de atar. Las que osaban cuestionar al discurso patriarcal eran ubicadas como histéricas o locas de atar. La histeria, la tuberculosis,
La dispepsia, también una enfermedad utilizada como una forma de controlar un orden corporal. La dispepsia era, supuestamente, naturalmente, una enfermedad femenina. La mierda era más factible que se le acumule en el cuerpo y podía subir a la cabeza. Era muy común a principios del siglo XX, aunque yo creo que parte de los imaginarios decimonónicos siguen operando de alguna manera. Sin duda la histeria sigue operando en el discurso social, intentando controlar a la loca. La loca es aquella en realidad que está cuestionando y reivindicando y reclamando por sus derechos, por ampliar sus derechos. La tuberculosis, la dispepsia, la histeria, bueno, hay una serie de enfermedades. El cáncer está más vinculado exclusivamente con la cuestión de la clase social, ¿no? Hay muchos trabajos al respecto. Los sectores prioritarios son el cáncer del orden social y construyen un orden construyen un orden corporal y sexual alternativo, yo no diría contrahegemónico, sino que camarero, el cerebro argentino, pero que sin duda, en forma alternativa, plantea una nueva forma de pensar los órdenes corporales. Es imposible, de alguna manera, asumir una posición, en mi opinión, crítica o post-crítica, sin dar cuenta del principio de que los cuerpos históricamente han sido objetos sin rango de poder, de que los cuerpos, de alguna manera, se configuran y reconfiguran permanentemente, que hay formas o órdenes corporales dominantes y que esos órdenes corporales dominantes o hegemónicos tienen siempre en los márgenes otras alternativas posibles de ser transitados. En ese sentido, sin duda, el orden corporal dominante en la pedagogía moderna, yo diría hasta principios del siglo XX, ha sido un orden corporal atravesado por lo que Vigarello denominaría el orden corrector del cuerpo, ¿no? El orden corrector del cuerpo. Recuerden ustedes que el término más utilizado, el lexema más utilizado en la pedagogía, desde el currículum o de los planes de estudio, es orden y ejercicio. El tema del concepto del término ejercicio y el término orden son uno de los términos más reiterados en los planes de estudio, planes y programas que se llamaban en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, en los planes de las diferentes disciplinas educativas que supuestamente los cuerpos debían atravesar a la hora de pensar, entre comillas, un cierto sentido de ciudadanía, por supuesto una ciudadanía excluyente y fuertemente violenta para un conjunto enorme de colectivos. No solamente mujeres, sino también varones impostores, entre comillas. Ya sabemos, por ya decir que a fin del siglo XIX y del siglo XX existía una cultura gay extraordinaria en el campo, en la capital argentina, y por supuesto también una cultura, digamos, trans importante, ¿no? Recurran a los trabajos de Pablo Ben. Una de las tesis que toma Pablo Ben, y que aún hoy en día no se ha trabajado, es está vinculado con, entre comillas, la teratología, que construye a la normalidad como un monstruo. Y uno de los casos clínicos era un docente. No sabemos quién fue, pero a principios del siglo XX fue ubicado en un lugar particular. Pensar entonces los cuerpos como construcciones sociales, culturales, históricamente situadas, es una primera invitación que planteo, no para solamente cuestionar órdenes corporales que construyen, por ejemplo, una dictadura de la belleza, no solamente las mujeres, sino en muchos colectivos, que construyen un orden corporal que regule muchas veces, controla nuestras emociones en forma absolutamente violenta y que genera también violencia, que construye una lógica de un buen vivir vinculada con la dietética que es claramente insalubre. El concepto de salud es un concepto casi religioso. Salud viene de salvación, ¿no? Y que luego se ha, entre comillas, secularizado. Lo digo entre comillas porque hay una parte de la hipótesis más bebeliana. Los órdenes corporales, y aquí viene el segundo principio que quisiera invitar a reflexionar, ese orden corporal siempre es generalizado y sexualizado, siempre pone en circulación una determinada forma de entender, de conceptualizar y de sentir la diferencia corporal y sexual. Y allí, por supuesto, podemos tomar varios principios. Retomo el de Simone de Beauvoir, pero podríamos tomar algún otro. Lo retomo porque
para mí es absolutamente bello y hermoso el texto del segundo sexo, más allá de las críticas que se ha hecho sobre todo a partir de los años 80 en el queer. Creo que la afirmación en los años 40, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, tiene una implicancia muy fuerte en el campo social, en el campo político y sin duda en el campo educativo. Si ustedes consultan la experiencia escolar de nuestras madres, abuelas, es muy probable que la afirmación no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, haya sido de alguna manera rebatida. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente desde la consolidación de los estados nacionales y del estado educador moderno, en el caso de Argentina a fin del siglo XIX, el currículum, la cultura escolar, la gramática escolar ha construido, ha habilitado y ha inhabilitado, ha permitido y no ha permitido el tránsito de ciertas disciplinas educativas, el acceso a ciertos recursos simbólicos y materiales, supuestamente en función a los órganos genitales que cada uno, entre comillas, tiene. Si es que esta cosa existe, porque podríamos sin duda poner en discusión eso, ¿no? Cómo, quién y cuándo definen qué es un órgano genital. En cualquier caso, no se nace mujer, sino que debe serlo, es un cuestionamiento a cómo los guiones de género, desde el currículum, han naturalizado, por ejemplo, la división sexual del trabajo. El currículum, si retomamos los trabajos, por ejemplo, de Pierre Louvre, sobre economía doméstica o policultura, o de Marcela Nari, o de Paula Caldo, o de Catalina Weinerman, o de una serie enorme de Mariano Panagidesi, entre otras y otros autores en el campo educativo, lo que encontramos es una lógica de continuidad desde el fin del siglo XIX que con matices aparece erosionada recién con la segunda ola del feminismo, con la sociología crítica de la educación, con las pedagogías libertarias, con el Black Power, en realidad los años 60 y 70, que son sin duda años, entre comillas, depende de algunas interpretaciones, de rupturas, para otros, de erosiones, de un orden corporal patriarcal que se instaló fundamentalmente en el currículum, no solamente el currículum explícito, sino en el currículum oculto y en el currículum nulo. No se nace mujer, sino que se sigue hacerlo, entonces de alguna manera cuestiona, con todas las, insisto, con todas las cuestionamientos que uno puede hacer a este principio, desde la perspectiva queer, cuestiona que la anatomía es destino. Históricamente, en el campo pedagógico, nacer con ciertos órganos genitales habilitaba o inhabilitaba el tránsito por ciertos espacios, por ciertos aprendizajes, por ciertas vestimentas, por ciertos usos corporales, como pararse, como sentarse, como mirar, como recogerse el pelo que yo no tengo, como atárselo, esta obligación, habría que hacer la historia del pelo, ¿no? Recién ahora, obviamente el campo de francés, como siempre, trabaja la historia del pelo, es un campo interesante en los últimos 10 o 15 años, como ver el pelo como significante para tratar de entender otras lógicas sociales y culturales y de género. El pelo, especialmente a la hora de regular formas de desear y de pensar, por ejemplo, la historia de la transpiración en las mujeres ha sido como un objeto central en la regulación y el control. Deberíamos revisar cómo aparecen estas prescripciones que son obligatorias hasta bien entrado el siglo XX. El tema del uso de la colita, ¿no? ¿Qué significa? O el tema del uso del guardapolvo, ¿no? En fin, en cualquier caso, no se nace mujer, sino que se sigue hacerlo, es una invitación a pensar que la feminidad es un significante vacío, es un recorrido posible entre muchos otros, cuestionar que la anatomía es destino, cuestionar que la división sexual de trabajo es un hecho natural, es un hecho social, cultural y político, y el currículum, como dice Marcela Nari, se ha encargado de producir y reproducir esta división sexual del trabajo en lo que la modernidad entiende como el espacio público y el espacio privado, ligado imaginariamente el espacio privado a, entre comillas, el universo femenino, por lo menos en ciertos sectores sociales, y el universo masculino ligado al ámbito de lo político, al ámbito del ejercicio real del poder, al ámbito de la producción. De hecho, no solamente economía doméstica, sino puericultura, que es un aspecto central a la hora de pensar el cuerpo como
sinónimo, el cuerpo femenino como sinónimo de maternidad. Se hablaba del laboratorio futuro de la nación, la mujer como intermediaria, decía Dora Barrancos, no por su propia decisión, sino por decisión de una élite masculina falocrática que de alguna manera dominó la escena, no solamente del campo pedagógico, sino del campo político, instalando esta idea del cuerpo femenino con un único destino, la maternidad. Y por supuesto aliando la lógica corporal y ese destino con una lógica vinculada con una cierta economía de deseo, ¿no? La heteronormatividad como la única alternativa de deseo posible en ciertos colectivos, en ciertos sujetos, etc. No se nace mujer, sino que se nace, en definitiva, creo nos invita a pensar en el ámbito pedagógico, en el ámbito social, que la subordinación que han padecido, sufrido, que han encarnado, que han hecho carne en sus cuerpos y que ha creado mucho dolor y hostilidad, las mujeres, y aquí atravesadas por cuestiones de clase social, por supuesto con dimensiones distintas, una mujer de clase media, una mujer burguesa, la mujer de los sectores populares, una mujer que vive en Santa Fe del centro, que en una villa periférica, y si a eso le sumamos la dimensión étnica, el color de piel o la dimensión de orientación sexual, por supuesto las cuestiones se complejizan aún más y nos muestran la diversidad de tránsitos y de opciones posibles frente siempre a un discurso dominante, universal, que aparece sobre todo en el campo de la pedagogía moderna, ¿no? Por supuesto con matices. Yo creo que esos matices son significativos y han sido excluidos del relato histórico. Cuando hablo de matices, me refiero fundamentalmente a la historia de las mujeres anarquistas de fin del siglo XIX. Muchos de los reclamos que hoy en día se hacen son o provienen en gran parte desde la historiografía anarquista del siglo XIX. La coeducación entre los sexos, el deseo como un aspecto central de la razón sexual, el amor libre, la crítica al matrimonio como una institución, como un contrato económico, son cuestionamientos decimonónicos, especialmente de Francia y de la Cataluña, y por eso la circulación y la existencia tan importante desde la geografía argentina y también del sur de Brasil, de la circulación de los inmigrantes que no solamente trajeron objetos, historias, sino también ideas, y que crearon escuelas libertarias, escuelas racionalistas, que por supuesto el Estado falocrático se encargó de hacerlas pelotas, de cooptarlas o de perseguirlas. O también los matices de las escuelas de la mano de un grupo importante de mujeres socialistas, que sin duda en las primeras décadas del siglo XX fueron muy importantes a la hora de pensar los cuerpos y la sexualidad desde otra óptica, insisto, diría, siguiendo Camarero, que son propuestas alternativas, no contrahegemónicas, pero sin duda son y deben ser enseñadas, porque marcan en esa cartografía de disputa los diferentes sentidos que se pusieron en discusión a la hora de pensar los cuerpos, las sexualidades, las feminidades y por supuesto las masculinidades, y las exclusiones que también generaban estos discursos, porque por supuesto los discursos anarquistas, inclusive los más rupturistas, como dice Nadia Preto, bueno, no cuestionaban la heterosexualidad, ¿no? Como la alternativa de deseo posible, etc. Claro, tampoco podemos extraernos del régimen epocal en el que se sitúan estas posiciones. Sin duda, hablo de matices cuando hablo de la tradición escolarovista, que piensa también, en sus principios está el tema de la comunicación, y piensa los cuerpos y la educación estética, sobre todo, con otros sentidos. Me refiero a las experiencias de Olga Rossettini, súper conocidas, pero también de otras experiencias que existieron en los años 30, 40 y 50 en la Argentina, las escuelas escolarovistas en la ciudad de La Plata también, donde yo moro, y por supuesto todo un conjunto de experiencias educativas que los bachilleratos populares de los últimos 15 o 20 años también han sido una opción contrahegemónico a un orden patriarcal, capitalista, mercantilista, que ubica el cuerpo como una cosa, ¿no? Es decir, de alguna manera hay una especie de reverencia analítica del cuerpo en un sentido vinculado con el modo de producción esclavista. Un cuerpo
mezclamos un cuerpo que considera, un modo de producción que considera el cuerpo como una cosa, que se puede vender o comprar. Y de hecho, en muchos ámbitos, esto parece estar naturalizado, ¿no? En cualquier caso, volviendo al principio, a la invitación de revisar el principio y de repensar el principio del campo pedagógico, creo que no se nace mujer, sino que se hacernos una invitación a pensar en otras posibilidades de fabricación de corporalidades femeninas, de lógicas de deseo y, sin duda, de visibilizar que los procesos de subordinación son hechos históricos. Que los procesos de subordinación son hechos históricos, no son hechos naturales, ¿no? Por supuesto, los feminismos de la modernidad, los inicios de la modernidad, me refiero básicamente a los feminismos del siglo XVIII, y especialmente los feminismos burgueses, en la segunda mitad del siglo XVIII, desde la Declaración de los Derechos de la Mujer en adelante, han hecho mucho a la hora de, entre comillas, erosionar parte de ese orden patriarcal, aunque sea burgués. Además de pensar los órdenes corporales desde la pedagogía como fabricaciones inestables, perspectivas, nunca acabadas, que pueden tener múltiples sentidos en relación a la estética, en relación a la vestimenta, en relación a los usos del cuerpo, en relación a las sexualidades, en relación a las emocionalidades y a los géneros y, por supuesto, a los placeres. Además de aceptar que las feminidades son recorridos múltiples, posibles y variables, históricamente situados, epocales. También, de la mano de los Men Studies, a partir de los años 70, de la mano de un conjunto de varones feministas que se adhieren a la causa de los diferentes movimientos feministas y que cuestionan al orden patriarcal, retoman el axioma de Simone de Beauvoir y lo hacen suyo. Allí encontramos a diversos autores, como Connell, Gilmore, Kimmel, Morgan, Lomas, bueno, una incompleta lista de autores y autoras, que son autores que desde los estudios de masculinidades básicamente lo que plantean es que tampoco se nace varón, sino que se hace. Y que de hecho la construcción de la masculinidad moderna, la construcción hegemónica de la masculinidad moderna, debe ser indagada básicamente porque, aceptando que la construcción de lo que vamos siendo, no de lo que somos, de lo que vamos siendo, es siempre relacional, está vinculado con los grandes otros, pensar en las masculinidades que generan violencia es un aspecto central. Revisar, entre comillas, al amo, diría que es un aspecto central. Revisar aquellos que generan violencia sistemática sobre otros colectivos a partir de una determinada forma de pensar la diferencia y también la igualdad, es una tarea que, sobre todo en el ámbito escolar, es central. Porque hay algo que plantea Connell que creo que es absolutamente cierto a la hora de pensar la historiografía educativa en muchos países de Occidente. Las escuelas no solamente se han creado para construir comunidades imaginadas, sino para definir guiones normatizados sobre feminidades y él dice, ella ahora, sobre todo para construir masculinidades que generen masculinidades dominantes. Connell habla de un modelo que ha sido un poco cuestionado, para el caso australiano, un modelo que tiene básicamente 4 posiciones siempre inestables: masculinidades hegemónicas, masculinidades cómplices, masculinidades subordinadas y masculinidades marginales. Por supuesto, las masculinidades hegemónicas son todas ficciones del discurso, pero que se materializan. Las masculinidades hegemónicas es la masculinidad que genera mayor ejercicio de poder y autoridad, es sin duda la más violenta, es el típico macho tradicional, es lo que Badinter denominaría la masculinidad que intenta, de alguna manera, que nunca llega a internalizar la triple P. ¿Cómo definimos una masculinidad moderna? Según Badinter, a partir de la triple P. Un varón masculino es proveedor, naturalmente, por supuesto, no existe naturaleza, la vida de la vida, sino sus efectos. Y los efectos son producto de los discursos, del lenguaje y de la cultura, o, dice Derrida, de las relaciones de poder. La masculinidad moderna se define a partir de la triple P: proveedor, protector y procreador. Esos elementos, esos mandatos que nos han inscrito no solamente en la escuela, sino en muchos espacios sociales, son mandatos que no solamente generan hostilidad hacia los otros, las otras, hacia los varones impostores, sino hacia los propios varones hegemónicos, ¿no? Porque de hecho la masculinidad moderna es una caricatura grotesca que genera mucho dolor, diría Kimmel, más de una perspectiva psicoanalítica.
es una pesada carga que muchos varones deben transitar, generando mucha violencia hacia el resto de las mujeres y de otras identidades disidentes, de muchos varones que no se adaptan a esos guiones de género, y también hacia esos varones que deben, de alguna manera, transitar esa caricatura grotesca que es la TPP. Yo creo que Badinter no estuvo en la Argentina y si no, hubiese incorporado una cuarta P, ¿no? Me refiero a pelotudo. Realmente hay muchos pelotudos. El pelotudo es un argentino, seguramente Camilo esté de acuerdo, pero también tiene como un sesgo porteño. El pelotudo porteño es distinto, en todo caso, al pelotudo platense. Pero creo que el pelotudo es una dimensión que excede, pero que se articula con esta idea de ser el macho proveedor, protector y procreador. En cualquier caso, junto con la risa que es necesaria, este mandato, o estos mandatos normalizantes, han generado mucho dolor. Yo creo que es un aspecto central. Pensar en la educación, como diría Frigerio, aceptando que el contenido es una excusa para encontrarnos con nosotros. Otras. No es que estoy tratando de sacar el contenido del campo pedagógico educativo, sino que estoy tratando de dimensionarlo con otros sentidos, ¿no? Y me parece que no se nace mujer, se llega a hacerlo, no se nace varón, se llega a hacerlo, nos ubican en uno de los dispositivos centrales de la tecnología moderna, que es el currículum. Y las niñas a finales de la primaria y también de la secundaria obligatoriamente deben aprender puericultura, que tiene que ver con la relación de, entre comillas, o con la definición de qué es lo que significaría ser una buena madre, básicamente cuidar al niño, cómo pesarlo, cómo cuidarlo, qué alimentación darle. Obviamente economía doméstica, labores fueron disciplinas que naturalizaron el uso de los espacios. Me parece central el tema del espacio. En los últimos años he trabajado el tema del espacio, siguiendo por ejemplo el giro espacial del trabajo de Malpas, para tratar de entender cómo los espacios también se convierten en dispositivos de jerarquización y de sexualización. No sé si saben, pero los edificios escolares del principio del siglo XX, las escuelas Palacio, por ejemplo, construían desde el discurso biomédico, el discurso higienista de la época, espacios con menor tamaño para las niñas que para los niños. Había patios en los diseños arquitectónicos, efectivamente, en los edificios materializados, que ubicaban a los cuerpos ya en un lugar, a los cuerpos, entre comillas, femeninos en un lugar, con menor metraje. Y esto, de alguna manera, estaba vinculado con este conjunto de afirmaciones que, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, fue muy importante. Y es que los cuerpos femeninos son, entre comillas, más frágiles y más débiles. No solamente físicamente, sino intelectualmente. De hecho, en el currículum del principio del siglo XX en Argentina y en muchos países, las mujeres recibían media hora menos de aritmética. Media hora menos de aritmética. Esto tiene que ver con la herencia del discurso decimonónico, de la craniometría, o de lo que algunos denominan el discurso de la medicina constitucionalista, que creo sigue estando presente. Leer el cuerpo desde una cierta perspectiva, leer el cuerpo y, de alguna manera, inferir aspectos intelectuales o peligrosidades vinculadas con ciertos rasgos corporales, ¿no? No solamente las prácticas del currículum construyó, no se ve, también construyó masculinidades, tampoco se ve, así que lo pasamos rápido. No se ve nada, básicamente no. Sí. Después se puede compartir. Bien, después se puede compartir, perfecto. Está ya en el espacio. Una de las prácticas que masculinizó y virilizó los cuerpos y que está absolutamente vinculado con la dimensión de la nacionalidad. Es imposible pensar la masculinidad moderna sin la articulación con la nacionalidad. No pienso en los clásicos trabajos de un gran historiador llamado Moss, ¿no? George Moss tiene un libro hermoso que se llama La construcción de la masculinidad moderna, y allí la cuestión de la militarización del cuerpo o la naturalización del sacrificio corporal en pos de la nacionalidad es un aspecto central. No se ve, pero había match escolares sobre tiro escolar en las primeras décadas del siglo XX. Y una de las afirmaciones centrales era, por ejemplo, esta.
Las armas educan, 1913. Podría comprobarse científicamente que a los hombres y a los varones sin patriotismo les falta la intensidad del sexo. Esta articulación entre virilidad, sexualidad heteronormativa, nacionalidad y defensa de la patria, una invención moderna del patriarcado y del capitalismo moderno, sobre todo decimonónico, pero que tiene una fuerte incidencia en Argentina en particular, especialmente con las dictaduras que hemos padecido, sin duda ha generado esta ligazón entre este famoso pelotudo, pero pelotudo violento, ¿no? Porque el pelotudo, hay diferentes grados de pelotudez, de masculinidad pelotuda. Esta circulación de sentidos y de emociones aparece como dominante, pero nunca absolutamente dominante, en el campo curricular hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? No se ve. Ahora bien, quisiera finalizar la exposición y de mano de lo que han planteado las compañeros, con la experiencia de Mocha Celis. Creo que la experiencia de Mocha Celis debe ser, sin pecar de una ingenuidad social y crítica, quiero decir, en Mocha Celis también es un espacio atravesado por relaciones de poder, por disputas internas, etcétera, como cualquier colectivo, como cualquier espacio social. Pero creo que en Mocha Celis, como un bachillerato popular que emerge de una coyuntura central, está vinculada con luchas que no son de hace 20 años, que son de hace más de 150 años en la Argentina. En la propia consolidación del Estado Nacional, los movimientos feministas fueron muy importantes. Solamente repasar uno de los grandes textos sobre la historia de los feminismos en Argentina, pienso en los textos de Labrín, de Asunción Labrín, marcan justamente cómo es posible repensar los dispositivos de la tecnología moderna. Pienso en el currículum, en el lugar docente y en el destinatario en el lugar del otro. Cualquier dispositivo curricular construye estos dispositivos, tiene estos dispositivos, pero los sentidos varían. Yo creo que en muchas series implica una apuesta a revisar como un bachillerato popular, con una tradición libertaria, claramente freiriana, la forma de pensar la relación entre el saber y los actores y el currículum, y cómo circula el saber y cómo se ejercitan los problemas vinculados con la enseñanza y con el aprendizaje. En la UNC hicimos un trabajo de campo, trabajamos junto con la gente de Mocha Celis, con el director, don Francisco, con algunos de sus profesores en el 2016 y hicimos entrevistas en profundidad, algunos grupos focales con estudiantes del segundo año. Mocha Celis es una institución que es un bachillerato popular de adultos que tiene básicamente 3 años de duración, que se crea en 2011 y que construye sin duda toda una retórica y al mismo tiempo una práctica de resistencia y de transformación sobre formas violentas de entender los órdenes corporales. Ya la nominación es una apuesta a visibilizar la violencia estatal, nunca definida en términos de justicia jurídica. Mocha Celis fue una trans que fue violentamente asesinada por parte del Estado. El Sarmiento, digamos, transvestido o transfigurado en un sentido positivo, marca justamente otras opciones sobre el rostro. Hay un texto hermoso de Daniel de Bretón en su libro que se llama Rostros, que muestra justamente cómo la configuración de los rostros en la modernidad es un aspecto central a la hora de definir las subjetividades ciudadanas correctas y adecuadas, ¿no? La cuestión del rostro es central. Hay la tesis hermosa de Paola Nicovi sobre cómo pensar los cuerpos femeninos a principios del siglo XX a partir de la sonrisa, desde las imágenes fotográficas a principios del siglo XX, ¿no? El tema del rostro, obviamente como una forma semiológica de entender tensiones y disputas, no solamente vinculadas con cuestiones sociales o raciales, sino también de clase, etc. Es un aspecto central que Mocha pone, creo, el acento en una parte del cuerpo que es central a la hora de redefinir órdenes falocranes. En ese contexto, todos sabemos, la Revolución de las Mariposas es uno de los últimos
informes que muestran justamente lo tétrico, lo hostil de diferentes espacios, especialmente el espacio educativo, pero también el espacio de la calle, ante el colectivo trans, travestis, transexuales, transgéneros, por supuesto también intersexuales, géneros fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. El promedio de edad es de 35 años en Cava. El 80% está en situación de prostitución, aún la ley de cupo trans en muchos espacios no ha sido implementada. Bueno, no ha sido implementada la ESI, que tiene 13 años, parece una cosa increíble, una cosa violenta, y solo el 20% accedió a la escuela. Lo que muestra la evolución de las mariposas es que el Mocha 6 y otro conjunto de disposiciones legales como el matrimonio igualitario, el cambio de identidad de género, toda la incorporación jurídica del femicidio y otros elementos conceptuales de un clima de época, sin duda, que amplió los derechos en todo sentido, ha permitido de alguna manera este formato que hunde en sus países en las manifestaciones populares, ha permitido cuestionar aspectos centrales en los tránsitos y en las representaciones de las chicas y los chicos trans. Por ejemplo, un aspecto central que es un grado de saturación a la hora de hacer las entrevistas y el análisis cualitativo de esas entrevistas nos marca cuestiones como la siguiente. Por ejemplo, el director del Mocha, a la hora de pensar el fracaso de la institución educativa por sus cuerpos trans, dice lo siguiente, una estudiante trans: la verdad que la escuela la padecí y la terminé de estudiar. Rápidamente aprendí que el resto me veía como una persona anormal. Podemos preguntarnos quién define qué es normal y qué es anormal. ¿Qué es un cuerpo normal y anormal? El problema es quién define, cómo define y a partir de qué criterio. Y por supuesto allí hay una combinación de 4 discursos que definen la normalidad y la modernidad, aún hoy en día. El discurso biomédico, con la anatomía, la fisiología, no he hablado de la endocrinología, que también ha naturalizado la idea de hormonas, y ha ligado imaginariamente esta idea de hormonas masculinas y femeninas, como si tal cosa existiera, aún hoy en día sigue siendo un elemento de ponderación central. Por supuesto la ginecología y la biometría, son, digamos, 5 subdisciplinas de la biomedicina que han ubicado el cuerpo en un lugar determinado, en un no lugar, o han ubicado el cuerpo, o los cuerpos disidentes en no lugares. El director del Mocha dice, Francisco, dice: la escuela moderna es históricamente una institución sexualmente discriminatoria, expulsiva y binaria. Digamos, por lo menos en términos de los insumos del currículum, o de lo que se llama gramática escolar, o lo que se llama cultura escolar, o lo que dentro de la cultura escolar podemos denominar el análisis del espacio, o del tiempo, o de los usos corporales. Sin duda, muchos de los tonos que plantea Francisco Quiñones aparecen claramente en el dispositivo curricular y hacen que ese dispositivo genere fracasos. Es el propio dispositivo el que genera fracasos por transitar cuerpos de una determinada manera diferente a la que aparece en forma dominante desde el discurso heteropatriarcal. También por las lógicas de deseo. Las lógicas de deseo han sido visibilizadas rápidamente. Dice una estudiante trans: en la escuela fui echada por desviado sexual. Nuevamente, ¿quién define qué es ser lesbiana? ¿Cómo se define moralmente y lo más importante, éticamente, qué significa ser lesbiana? O otra estudiante trans dice: la heterosexualidad es una posibilidad más entre muchas otras, ¿no? Y ubican al Mocha como un espacio, como un segundo hogar, ¿no? El Mocha es un lugar amigable. Jamás pensé que iba a llevar una bandera siendo trans o que iba a terminar el secundario. Es un lugar donde me tratan como persona, es nuestra casa, dice otra estudiante, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes que no se pueden apreciar de estudiantes trans. Acá vemos al ministro, a Francisco, a Vida, que va a venir aquí, a una de las primeras egresadas trans. Fíjense la postura corporal, ¿no? Pude, los cagué al patriarcado moderno. Les di por el culo y bien dado. Pude resemantizar el ano. Hay una pedagogía anal que debemos reconstruir en clave historia y en clave contemporánea. Mi hipótesis, escrita hace unos 15 años, en un texto que dijo ya, es que si hay una obsesión a la hora de pedagogizar los cuerpos, es básicamente a partir del ano. No es posible pensar una pedagogía corporal, cualquier pedagogía es corporal, lo he explicitado, no es posible pensar una pedagogía corporal sin dar cuenta de regulaciones, gestiones y controles sobre el ano,
¿no? Con ciertos sentidos. Históricamente los sentidos del ano, como decía Hacha, han estado vinculados a, por ejemplo, la descripción del ano como un aparato, como parte del final, en todo caso, del aparato digestivo. No aparece la zona como zona erógena, como zona de placer, o con otros sentidos, ¿no? En ese sentido, la historia del culo es un libro que recomiendo. También la historia de la mierda, la historia de Dominique Laporte, es un texto básico para tratar de entender cómo los fluidos, o la historia de la menstruación, ¿no? También, hasta principios del siglo XX, los textos de fisiología y de medicina y de ginecología más importantes de Europa y de América ubicaban a la menstruación en la sección de patologías. Quiero decir con esto que cualquier fluido es plausible de ser ubicado como un fluido simbólico. No existe la fisiología física, existe la fisiología simbólica, atravesada por metáforas, desplazamiento del sentido, metonimias, representaciones de eso a lo que hace alusión. Porque no se está negando el fluido como tal, sino que se está, en todo caso, aceptando que ese fluido tiene una ponderación específica y excluye otras ponderaciones. Lo mismo pasa, por supuesto, con el semen, que tiene ciertas ponderaciones en la modernidad y en la enseñanza de las escuelas, ni hablar. Y en los grafitis, ni hablar. Los órganos genitales masculinos aparecen siempre erectos, eyaculando, ¿no? Y con los testículos, nunca aparecen los órganos, entre comillas, genitales femeninos. Y aparece esta pedagogía anal, ¿no? Te voy a romper el culo. En general, cuando aparece un otro, una otra, un otro, ¿no? Etcétera. Les ganamos y les rompimos el culo, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, para finalizar, el Mocha Celis creo que cuestiona algunos aspectos que he invitado a transitar y a repensar. Por un lado, cuestiona la idea del cuerpo como algo natural. Por otro lado, objeta la heterosexualidad como el único régimen de deseo posible. Impugna que la anatomía es destino. Subvierte en su trabajo pedagógico la estética tradicional. Desnaturaliza la violencia del lenguaje. Refuta los procesos de normatización y normalización que circulan aún hoy en día en los espacios educativos con mayor o menor pregnancia. Denuncia los privilegios no solamente de género, sino también de clase. Discute sobre la legitimidad de aquellos discursos que se instalan ocultando que son los que definen los procesos dominantes o hegemónicos de significación, como diría Da Silva. Apuesta por espacios sociales más justos, democráticos, dignos e inclusivos. En el Mocha encontramos este mural en el patio, entrando a la derecha. Dice, cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Muchas travestis en la universidad le cambian la vida a la sociedad. Les recuerdo que gran parte del empoderamiento del colectivo femenino en la segunda ola del feminismo estuvo muy vinculado en muchísimos estudios con el ingreso a las universidades. Para darle los datos de Alicia Palermo, una de las tantas que ha trabajado estos datos cuantitativos de la Universidad de Cuantitativos, hasta los años 40 y 50, menos del 30% de las mujeres eran egresadas de las universidades argentinas y de muchos países. Y si a eso le agregamos la división por sesgo profesional, encontramos sin duda procesos aún más desempoderantes. Está claro que el ingreso a los espacios educativos en general es un aspecto central del empoderamiento. El saber es poder en muchos sentidos, o lo puede ser por lo menos, ¿no? Como dice, para cerrar, Susie Young, no quiero ser señor, tampoco quiero ser nada. Yo quiero ser otra cosa. Ser lo que me dé la gana. O, un poquito más conceptual, la rareza del euroteco no está en mi cuerpo, sino está en tu mirada. Sos vos, desde cierta rejilla de inteligibilidad, desde ciertos lentes, el que me ves como un monstruo, como un enfermo, como un sujeto patológico. Justamente el objetivo es, como dice Judy Butler, aceptar esta afirmación. Yo puedo sentir que sin ciertos rasgos reconocibles no puedo vivir. Pero también puedo sentir que los términos por los que soy reconocida convierten mi vida en inhabitable. Claro, ¿quién define qué es una vida habitable o una vida precaria? Sin duda es una disputa que aún creo que hay que dar
y entiendo que el Mochacelis, voy a pasar un corto de aquí si termino, da cuenta de esa disputa.